Vamos a hablar un poco de educación, un tema que habitualmente tocamos porque sigue creciendo la preocupación de padres, de abuelos, como en mi caso. Yo el otro día comentaba que me tiene muy preocupada que mi nieta, que está en segundo grado, todavía no sepa leer. Y por esas cosas descubrí un video de esta mujer que ahora está en línea, Victoria Sorraquín, que es profesora, que es investigadora, que es escritora especializada en educación, fundadora y directora de justamente de una ONG que trabaja por la educación de nuestros chicos. Y el video que descubrí de Victoria era en un momento que Victoria decía: no le estamos enseñando a nuestros niños a leer. Y bueno, ahí empecé a buscarla y pude contactarme. Nos pareció sumamente importante charlar con ella un poco. Victoria, buen día. ¿Cómo estás? Maca y Yamila te saludamos desde aquí. Hola Maca, Yamila, ¿cómo les va? Y hola a todo el Bolsón y muchas gracias por el interés y por llamarme. Gracias bueno, a vos. Victoria, ¿qué es esto de que no le estamos enseñando a leer a nuestros chicos? ¿Por qué no? ¿Y qué está pasando? ¿Desde cuándo? Bueno, nosotros decimos no estamos enseñando a leer porque ni nuestros objetivos nacionales, ni nuestras leyes nacionales, ni nuestros diseños curriculares dicen claramente que el objetivo número 1 de la escuela es enseñar a leer y escribir. Increíblemente llegamos a esto por casualidad. Seguramente que ustedes conocen una organización que se llama Argentinos por la Educación, sí, que hace más o menos en el mes de abril largó una campaña que se llama No entienden lo que leen, a la que se sumaron más de 100 organizaciones de todo el país con ese hashtag No entienden lo que leen, y hay un sitio, una carta para firmar, etcétera. A raíz de eso, que desde la ONG que yo dirijo nos sumamos, por supuesto, a esa campaña, descubrimos que, para un minuto, ¿no entienden lo que leen o no les estamos enseñando a leer y escribir? Bueno, en Argentina existen, antes existían los contenidos básicos comunes, por ahí para que tu audiencia entienda, nuestra educación es provincial, pero nosotros desde Nación tenemos una serie de contenidos que los ponemos como obligatorios para todo el país, porque si un chico se muda de provincia, tiene que tener un eje para poder seguir de un lado al otro al cambiarse de provincia. Claro. ¿Correcto? Bueno, eso se llamaban antes contenidos básicos comunes. Después, en el 2004, con el ministro Sileoni como ministro de Educación de la Nación, se transforman en lo que se llaman los NAP, Núcleos de Aprendizaje Prioritario. Esos NAP hay desde prácticas de lenguaje, matemáticas, ciencias, incluso hay hasta de tecnología y robótica. Es decir, una cantidad de contenidos que todo el Consejo Federal se pone de acuerdo en que los van a tener como prioritarios. Bueno, véase o no, en esos NAP no figura el término enseñar a leer y escribir, no figura. Dicen otras cosas, dicen que los niños perciban algunas características de la lengua escrita y que sean tolerantes con las ideas de los otros en la lengua oral. Sí, perfecto, obvio que estamos de acuerdo, pero no dice, número 1, que en todas las escuelas de Argentina se enseña a leer y escribir entre los 5 y los 6 años, que es lo que todas las investigaciones en neurociencias en los últimos 30 años han demostrado, que todo chico, no importa si no fue al jardín, no importa si su mamá no lee, si su papá no lee, si su abuela no lee, si su cerebro puede aprender a leer y escribir si le enseñamos con un método que, bueno, ahí habrá distintos caminos, yo puedo sugerir algunos acá en su programa, pero digamos, no creyendo como nosotros creemos hoy, porque en Argentina nos sumamos en esos años a las investigaciones de Emilia Ferreiro y todo lo que se llamó la psicogénesis, que finalmente, para resumirlo para la gente que nos escucha, es un método en el que no, digamos, no es un método, sino que es un concepto que cree que nosotros aprendemos a leer y a escribir igual que como aprendemos a hablar. ¿Cómo aprendemos a hablar? Aprendemos a hablar por contagio, por inmersión,
por estar con otros seres humanos que nos hablan. Los bebés dicen mamá, papá, tú, porque desde la panza escucharon a una mamá y a un papá, a una tía, a una abuela, a un primo hablar. Hay miles de explicaciones sobre esto, incluso los casos en los que a bebés al nacer los metieron, qué sé yo, en un cuarto oscuro, en una caja y nadie les habló y entonces no aprendieron a hablar. Pero si vos estás inmerso en un lugar donde hay un lenguaje, vos aprendés a hablar. Lo último que digo, y ya te dejo hacer preguntas, es para que se entienda la idea. El ser humano, ¿no? Desde el Homo sapiens, si hay científicos, no quiero decir la cantidad de miles de años porque seguro que me equivoco, pero digamos que por más de 15.000 años en el planeta, el Homo sapiens se podía comunicar oralmente. En cambio, la escritura es algo que viene de hace no más de 5.000 años. Entonces nuestro cerebro no está cableado naturalmente para leer y escribir. Tenemos la capacidad, pero tenemos que enseñarle a ese cerebro y lograr que se haga ese cableado. Y apenas se hace ese cableado, se teje una nueva red neuronal en nuestro cerebro, nuestros chicos pueden leer y escribir. Entonces imagínate que nosotros estamos creyendo que van a aprender por contagio, por inmersión y sin un método, y les estamos impidiendo que en sus cabecitas se genere esa nueva red neuronal, con lo cual, dicho muy crudamente, los estamos dejando menos inteligentes, con menos redes neuronales. Entonces es de una gravedad que te agradezco tanto que nos llames. Yo no soy la única, somos muchísimos los que estamos diciendo esto, pero lo que necesitamos es que las personas comunes, las familias, las mamás, los docentes, las abuelas, los abuelos, entiendan esto y le pidan a la nación, a los legisladores, por favor, ocúpense de este tema. Victoria, cuando vos hablas de métodos, bueno, a veces los papás o los abuelos, apurados por enseñarles, como en mi caso, quiero copiar el método que utilizábamos nosotros para aprender. Esto de las sílabas, de la M con la A, los sonidos, para que aprendan a... ¿Ese es el método, uno de los métodos que sirve, el que teníamos nosotros cuando éramos chicos, que en primer grado ya salíamos leyendo? Está perfecto, Yamila, lo que decís es así. Seguro que si me están, yo no soy experta en alfabetización, quizás hay alguien que nos está escuchando, yo lo estoy diciendo de una manera simplísima, pero lo que vos estás diciendo es, tiene que haber correspondencia entre sonido y letra. ¿Es así? O sea, vos podés empezar con eso que me acabas de decir, podés empezar con que la K, la A, K, ahora hay varios juegos, yo puedo sugerir algunos acá en el programa. Me parece importante que sigan a una especialista argentina que se llama Ana Borzone, es una investigadora del CONICET, y ella viene hace 30 años, junto a muchos otros, yo no es que quiero nombrar a una por encima de otros, pero digo para que sea fácil para los que nos escuchan, ella tiene un Instagram que se llama Queremos Aprender, y ahí ella difunde libros, un juego virtual que vos podés usar con tus nietos y mucha gente puede usar con sus nietos. Hay otra organización que se llama Woombox, W-U-M-B-O-X, Woombox, que también tiene juegos, tiene un juego que se llama Leo Leo, que es, vas a ver que con el teléfono tus nietos van a aprender rapidísimo. También hoy conocí a la mañana en una reunión a una especialista que se llama Sara Gómez Carrillo, que tiene una serie de materiales y libros que se llaman Letra Manía, y estoy segura que debe haber miles de otros en la Patagonia, en el norte, en el centro de nuestro país. Lo que importa es que dejemos de pensar
que se aprende a leer y escribir por contagio. No se aprende a leer y escribir por contagio. Victoria, debo decir, es una defensora de los docentes, además, porque esto no es una crítica a los maestros en particular. Es un sistema que se ha ido deteriorando y que ha lamentablemente llegado a estos niveles que cuando vemos números que vos has publicado de datos de chicos que de los pocos que llegan al secundario, de los que empiezan, o de las dificultades que tienen los chicos en el secundario para captar ideas y conceptos, para analizarlos, para retransmitirlos con sus palabras, todo esto, lamentablemente hemos llegado a esta situación que hoy obviamente nos alarma por todo esto, pero no es culpa de los docentes específicamente. Gracias que me traes, porque obviamente no solo no es culpa de los docentes, sino que tenemos docentes increíbles en la Argentina. Yo no lo voy a parar de repetir y te aseguro que si nuestro sistema no colapsa, es gracias a los docentes comprometidos que tenemos en cada comunidad educativa. Lo que pasa es que nuestro sistema se ha vuelto hasta tirano. O sea, mira, en la provincia de Buenos Aires, yo vivo en Tandil, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires, y recorro mucho, en particular la provincia de Buenos Aires. Todavía hay lugares donde está prohibido colgar el alfabeto en el aula, y les prohíben a los docentes colgar el abecedario, colgar el alfabeto, porque según esta corriente, eso condiciona cómo los chicos perciben las letras. Qué fuerte. O sea, hemos llegado a un nivel de locura, ¿entendés? De persecución, yo les juro. Y si hay docentes que han sentido esto, lo pueden decir a vos, sienten que los persiguen por querer enseñarles a los chicos. ¿Por qué? Por ahí lo voy a explicar. ¿Por qué se mete la ideología de semejante manera? Porque es verdad que en un punto, ¿no? Con mi mamá me ama, venía quizás un modo de ser donde se creía que había una sola manera de una familia, donde había una sola manera de entender la sociedad. Sí, puede ser, no te digo que no. Puede ser que está lleno de chicos que hoy no tienen una mamá, sino que tienen dos papás. Sí, por supuesto que sí. Pero de ahí a llevarlo a que entonces no te voy a decir que una sílaba con otra sílaba, con un sonido, con una letra, es absolutamente demencial. Y te digo más, somos de los pocos países en el mundo, ni hablar en la región, que nos hemos casado con este único método. Mira, Cuba, que tanto nuestros gremios, nuestras algunas corrientes políticas en Argentina admiran tanto a Cuba. En Cuba los chicos aprenden a leer a los 6 años y no porque usan este método, ¿me entendés? Entonces, por favor, no me importa si somos de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del fondo, de adentro o de donde sea, unamos nuestras voces a decir lo primero, casi lo único que tiene que hacer la escuela es enseñar a leer y escribir. Y hoy por hoy, y esto también alentar a los docentes, muchos docentes de cuarto, quinto grado de la primaria, de secundaria, y te digo más, del terciario y de la universidad, ven que sus alumnos no comprenden. Y lo que yo les quiero decir es, ¿saben qué? Mientras les enseñan ciencias, mientras les enseñan matemática, mientras les enseñan informática, enséñenles a leer y escribir, porque si no, vamos a tener 60, 70% de personas en la Argentina que no va a saber leer y escribir, entre los cuales van a estar los que nos gobiernen. Entonces es muy grave. Victoria, te quería consultar porque algo mencionaste en un momento de una herramienta tecnológica, ¿cómo se integraba? Porque muchas veces también se culpa, ¿no? De alguna manera simplificada, como si la falta de lectoescritura o de comprensión fuera también por esta vorágine en la que estamos inmersos con el desarrollo de la tecnología. Bueno, ¿cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, yo creo, Suecia acaba de sacar las pantallas de las aulas. Yo soy una gran admiradora de lo que pasa en Suecia. Creo que
es tanto lo que hay que hacer en Argentina, es tanto que creo que, bueno, hoy no empezaría por ordenar eso. Si me decís, creo que definitivamente en la escuela hay que ordenar el uso de las pantallas, hay que hacer que los chicos, no sé, por ejemplo, yo tengo un libro publicado que se llama Esperanza en la Escuela, y ahí cuento la historia de una maestra que se llama Silvina, y bueno, es un poco ficción y un poco realidad mi libro, porque lo que hago es poner en Silvina a todas las increíbles maestras que conocí en mi vida, y cuento a través de ella las prácticas que ella sigue, ¿no? Y ella lo que hace, ella es maestra de primaria, cuando llegan los chicos a la aula, todos ponen su celular en una caja, y después solamente los usan en momentos en los que ella quiere que los usen. Y cada chico tiene modos de trabajar con esos celulares. Creo que con muy poquitas consignas se puede ordenar la vida de las pantallas en la escuela, y que verdaderamente usemos las pantallas en beneficio y no para contrarrestar nuestras capacidades, ¿no? Uh-huh. Cuando yo te hablo de estos juegos, lo pienso más para las mamás, los papás, las abuelas que nos están escuchando, más que para el aula. Pero por supuesto que si los docentes los pueden tener en el aula y dicen, bueno, ahora vamos a usar nuestro celular y jugar a Leo o a estos otros juegos que te conté, por supuesto que va a sumar tremendamente, y que además los chicos son distintos. Hay un chico que aprende por un camino y otro chico que aprende por el otro. Lo que sí quiero resaltar es que las investigaciones argentinas, porque después me van a decir, no, porque eso es en el mundo, eso es en Estados Unidos, eso es en Rusia, eso es en Cuba, no, en Argentina. Las investigaciones de Ana Bonzone muestran que en 6 meses un chico aprende a leer y escribir. Entonces, nosotros hemos hecho merengue tras merengue. Hemos hecho primero la unidad pedagógica entre primero y segundo, porque como los chicos en primero no leían ni escribían, dijimos que no repitan. Unamos primero con segundo. Por supuesto que no estoy a favor de la repetición, por supuesto que no. Perfecto, entonces nos relajamos, no aprenden en primero, veremos si aprenden en segundo. Y ahora, después de la pandemia, hicimos la unidad pedagógica hasta tercero. Entonces ya un chico que a los 8 no aprendió a leer y escribir, lo triste es que muchas veces hasta lo terminan declarando deficiente. Claro, es algo terrible, absolutamente terrible. Terrible. Termina hasta en discriminación. Violento, sí. Por ahí. Victoria, no tenemos mucho tiempo más, pero nos gustaría, porque leía, por hoy, pero sí, prometemos seguir porque es muchísimo para hablar. Pero ayer leía un artículo que acabas de publicar y mencionas que se ha presentado en el Senado un proyecto de ley justamente para priorizar estos métodos de enseñanza de lectura y escritura. Exacto, con la senadora nacional por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero, y se sumó el senador Luis Juez, y se sumó la senadora Carolina Lozada por Santa Fe. Se presentó un proyecto de ley de emergencia educativa donde se pide más o menos todo lo que les dije, que se revisen los núcleos de aprendizaje prioritario, que se revisen las leyes, nuestra ley nacional y la ley federal no hablan de aprender a leer y escribir. Para los que quieran, yo lo cuento en mi Instagram, que es @VictoriaSorraquin. Sorraquin se escribe ZORRAQUIN. Se pide eso. Después se pide, obviamente, priorizar y hacer un plan de alfabetización como una emergencia para que los chicos que entre segundo grado y sexto año de la secundaria hoy están retrasados en la alfabetización, tengan un plan de alfabetización de emergencia en 6 meses. Y después se especifica una serie, que yo los especifico en este artículo que vos contás ayer, que publicamos ayer en La Nación. Se especifican caminos básicos, que son los que propone el equipo de Ana Bonzone, para enseñar a leer y escribir entre los 5 y los 6 años. Bien. Bueno, por ahora te decimos 1000 gracias, un placer haberte escuchado y quedamos en contacto, así podemos conversar en algún otro momento. Gracias, Victoria. Gracias a ustedes, soy muy vehemente, ojalá los haya inspirado para que estamos
mucho diciendo eso mismo. Los abrazo con todo mi corazón. Gracias, muy Igualmente. amable. Bueno, hablábamos con Victoria Sorraquín, es profesora, es investigadora, es escritora especializada en educación, fundadora y directora de Educere, que es una ONG argentina que trabaja justamente por esto, y además la ONG integra Argentinos por la Educación, un movimiento que busca justamente mejorar. Obviamente van a quedar cosas para discutir, gente que opinará distinto, pero lo importante es que comencemos a pensar en esto que nos acaba de decir Victoria. Yo cuando la escuché con contundencia decir que en las escuelas no les están enseñando, porque el problema es que hoy en la Argentina enseñar a leer y escribir no es el objetivo de la escuela, realmente me preocupó sobremanera.